¿Qué tal? Soy Rubén Rojas. Tengo el gusto de darle la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más relevante desde la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. Esta semana siguió dando de qué hablar el caso de la mujer que se asoleaba en una ventana en Palacio Nacional. Infodemia, encargada de desmentir noticias falsas, primero calificó el video como falso, pero luego tuvo que disculparse después de que la propia presidenta confirmó que el hecho sí ocurrió, aunque el episodio parece menor. El analista Jesús Silva Herzog advierte que el fondo es más grave, evidencia fallas en la verificación y una estructura que termina difundiendo información incorrecta. Además, señala que este tipo de errores pueden debilitar a la presidenta al dejarla expuesta por mensajes equivocados desde su propio equipo. Mire, el tema parece de meme, pero tiene mucho de fondo. Por eso vamos con el análisis del maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás? Creo que hay varios puntos para el análisis y si me permites dejar una provocación de inicio. ¿Qué tan vulnerable dejan a la presidenta de la República quienes le mienten consuetudinariamente y obligan a todo el aparato estatal a mentir en bloque? Hola Renato, yo creo que pones el dedo donde debe colocarse en este escándalo. Desde luego que el evento, lo que salió en las fotografías, que finalmente fueron de distintas personas que tomaron esa imagen, pues podría decirse que es un evento menor, pues una ocasión para los memes, para las burlas, pero yo creo que el punto central es el que autoridades del gobierno mexicano, personajes que son muy importantes dentro de la estructura de comunicación del gobierno de Claudia Sheinbaum, incluso esta agencia que tiene como propósito supuestamente verificar la información que se difunde en medios y en redes sociales, pues mintió abiertamente, no fue capaz de tomar, como se decía hace un momento, todas las providencias para cerciorarse de que esta versión era la correcta, pues de inmediato salió a denunciar como un truco, como una farsa, como un engaño, el que se hubieran difundido estas imágenes. Yo creo que ese es el gran escándalo, Renato, el que pues hay estructuras dentro del gobierno federal que supuestamente verifican la información y que son propagandistas de la mentira. Eso es lo que queda en evidencia con este escandalillo menor, pero que finalmente resulta muy revelador. Sí, sin lugar a dudas, porque a ver, lo admites desde el principio, dices, bueno, ¿saben qué? Sí sucedió, lo vamos a investigar y con eso, digo, cualquier nivel 1 de entrenamiento de medios te da eso, pero Por supuesto. colocar a la presidenta y arrinconarla hasta este punto. Por supuesto, yo creo que ahí hubo primero la reacción de estos voceros del gobierno federal, después la escapatoria que es muy común en estos últimos años, que es desviar la atención al pasado. Cuando se le preguntó sobre esto hace unos días a la presidenta, la primera reacción es: ¿por qué hablan de esto y no hablan de todas las catástrofes de los tiempos del neoliberalismo? Es decir, no confrontó, no respondió a esa pregunta perfectamente legítima. Y ahora finalmente, de manera muy tardía, se reconoce que eso finalmente es cierto. Creo que tienes toda la razón. No habría habido mayor problema si desde el principio se indica, en efecto, sucedió esto en tal oficina y se tomaron ya las decisiones para que esto no vuelva a suceder. Y en lugar, pues tuvimos esta campaña muy agresiva, como suelen ser las campañas del oficialismo en contra de sus críticos, y luego, pues, la exhibición de los funcionarios que mintieron. Sin lugar a eso. Oye, y a mí me quedan dos dudas todavía en esta historia, que de verdad es la muestra de cómo un meme puede acabar con cualquier información que quiera dar el gobierno. Uno, ¿quién era esta misteriosa mujer? Y dos, Sí. como nos explicó la presidenta, no está prohibido, lo cual aplica muy bien para nosotros los ciudadanos, lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y entonces, ¿por qué la sancionaron? ¿Y con qué la sancionaron?
Sí, bueno, yo creo que en efecto hay estas dudas. Hubiera sido en aras de la transparencia, de la claridad, habría sido positivo que se hubiera dicho, es esta servidora pública que trabaja en tal dependencia, tuvo en una llamada de atención. Y yo creo que, bueno, no es que se esté cometiendo un delito, no es que haya una infracción de esta gravedad, pero yo creo que en efecto es un uso pues incorrecto de las instalaciones del Poder Ejecutivo Federal, que también forman parte del patrimonio artístico del país. En ese sentido, pues sí me parece que es pues desde luego incorrecto que se use de esa manera el Palacio Nacional, ¿no? Así es. Jesús, muchísimas gracias por el análisis. Y bueno, pasamos de este meme a los memes de Kit Kat y a ver qué nos viene en el futuro. Muchísimas Así es. gracias siempre Gracias, Renato. por el análisis puntual, Jesús. Buenas noches. Hasta luego. Tras confirmarse que los restos hallados por la madre buscadora Ceci Flores eran de su hijo, el tema de las desapariciones volvió a cobrar fuerza en la agenda nacional. La analista Alejandra Cuyen advierte que, aunque hoy se habla más del problema, casos clave como el de Teuchitlán, Jalisco, se han evadido. En ese municipio se ubicó un centro de adiestramiento del crimen organizado, además de prendas y pertenencias de personas presuntamente capturadas. Subraya que, más allá de la gravedad, en ese caso se perdieron pruebas por una mala preservación de la escena del crimen. También cuestionó la falta de capacitación de los primeros respondientes y la operación en los ministerios públicos. Buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Acuye porque tenemos mucho de qué hablar. Ale, buenas noches. Renato, qué gusto verte como siempre, a pesar de tratarse de un tema tan difícil y tan doloroso para el país completo, Renato. Así es. Tenemos casos muy fuertes de desaparición de personas en este país. Pero si no fuera suficiente con la tragedia que tienen que vivir las personas que pierden a sus familiares, que no saben dónde están, ahora el gobierno hace un cambio para dificultarles el proceso en el registro de personas desaparecidas, Ale. A ver, yo creo que hay incluso un paso anterior al cambio para dificultar el registro y tiene que ver con la negación del gobierno sobre la situación de los desaparecidos. En esta mañana la presidenta salió con unas cifras que datan desde, me parece, 1925, sin aclarar que el 90% de los casos son a partir del año 2000. Y que de hecho el 56% de los casos de los desaparecidos vienen desde 2018. Es decir, tenemos una crisis mayúscula donde no solo el gobierno no quiere reconocer que hay una carencia de infraestructura y de atención sobre este tema, sino que además están queriendo, ahora sí que desaparecer a los desaparecidos. Porque cuando la presidenta dice que hay 49,000 casos de personas cuyos datos no están completos, eso no los aparece. Eso no hace que estas personas estén con sus familiares. Simplemente hace que el gobierno no los pueda registrar correctamente. No parece haber un vínculo entre las entidades que registran cuando se denuncia la desaparición de una persona y los familiares del desaparecido. Entonces, cuando dicen que muchos de los que aparecen como desaparecidos tienen actividades posteriores, uno se pregunta, ¿y por qué no le notifican al familiar de ese desaparecido? Entonces, es un sistema que está roto, Renato, es un sistema que está mal construido y ahorita pues hay un lado donde quieren hacer más complicado el registro para supuestamente hacerlo más completo, que está bien. Pero que nos diga el gobierno dónde está la inversión en un equipo para detección de ADN, porque hay 72,000 cadáveres en las morgues mexicanas que no están identificados y donde muy posiblemente parte de estos desaparecidos estén. Pero como no lo pueden revisar porque no tienen el equipo para revisar ADN y compararlo con lo que traen los familiares, no tienen manera de hacer un verdadero trabajo de encontrar a los desaparecidos, ni vivos ni muertos, Renato. Entonces, me parece que hay una deuda política y social grandísima y que sigue creciendo,
porque en la medida en que sea un tema tan incómodo para la presidenta o para el gobierno federal en general, pues las medidas de solución son marginales. El cambiar los métodos de registro, a lo mejor te van a ayudar en formular las bases de datos, pero eso no corrige los errores anteriores. Guadalupe Chavira, que es una senadora, una mujer muy seria en el Senado de la República, hablaba de modificar la ley para que tomara menos de 72 horas iniciar la búsqueda. Eso va a ser fundamental. Lo que queremos saber es si alguien los va a buscar, Renato, porque me parece acá que hay mucho, ahora sí que se habla mucho de los desaparecidos, pero cuando tienen los grandes temas, como fue Teuchitlán, los tratan de evadir a toda costa, y peor aún, el caso de Teuchitlán es muy simbólico, no solo por lo grave y lo doloroso de las imágenes, sino porque echaron a perder, igual que la casa del Chapo, toda la escena del crimen. No hubo manera de realmente tomar pistas, huellas o pruebas periciales para encontrar a los responsables. Es que ahí abordas Sí. también un punto muy importante, Ale, que es, no quieren meterse con los ministerios públicos. Una vez más, hacen un cambio reglamentario, incluso, bueno, vimos la reforma judicial, con los ministerios públicos no se van a meter por nada. Ellos pueden seguir maltratando a la gente, integrando mal las averiguaciones previas, pero además también no capacitan a los primeros respondientes, no se sabe cómo atender una escena del crimen. Ya no digas que no tienen equipo, no capacitan a estas personas. ¿Por qué el gobierno todo en su conjunto le tendrá tanto miedo a los ministerios públicos? No, yo no creo que les tenga miedo. Hay aquí dos posibilidades, yo creo, Renato. Una es que no entiendan la verdadera función del Ministerio Público y en esta narrativa López Obradoresca de que toda la justicia dependía de la Suprema Corte, que ni siquiera es cierto porque el 80% de los casos se resuelven en el fuero común, en los juzgados del fuero común, pues no parecen tomar en cuenta, como bien dices, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, que es el fiscal que tiene que conseguir las pruebas, integrar la carpeta para presentársela al juez. El juez toma una decisión sobre la carpeta que le presentan. Pero te voy a decir una cosa, un agravante. No los quieren tocar, no permiten que se les critique, pero tampoco están dispuestos a meterles un centavo. Porque cuando tú ves el presupuesto de la Procuraduría, bueno, de la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales, salvo honrosas excepciones, por supuesto el caso de Querétaro, que tiene magníficos resultados, contrario a lo que todo el resto del país piensa, que no hay manera de resolver el problema en la justicia. Querétaro ha demostrado que sí se puede resolver con reformas y con inversión adecuada en los lugares adecuados. Pero si le sumas a que hay este miedo a que puedan encontrar a personas del Estado, llámese militares, policías o funcionarios públicos que puedan estar involucrados en las desapariciones, esto parece complicarle terriblemente la narrativa a Morena y por supuesto a la presidenta. Todavía hoy en la mañana volvió a repetir, no son los desaparecidos del Estado. Y es importante recordarle a la presidenta y al gobierno federal que el 68 ya pasó. Y que hoy, cuando nos dicen que no son los desaparecidos del Estado, el Estado es un corresponsable de estas desapariciones por su falta de actividad y de acción, como bien hemos dicho, no solo en prevención, sino en acción inmediata. Pero además hay casos, como vimos en Tamaulipas y como se ha visto en la frontera. Todavía en 2019 hay un caso emblemático de 40 mexicanos que fueron desaparecidos a manos de un grupo de militares de una unidad especializada entrenada en Estados Unidos que les llamaban los Marines mexicanos y que no se quieren atender. Es probable que estos individuos estén vinculados con el crimen organizado y que los últimos responsables sean los criminales. Pero si se disfrazan o usan etiquetas y credenciales de gobierno federal, perdón, Renato, me parece que el gobierno federal va a tener que responder, les guste o no, y aunque tengan
la bandera del 68, la negación, no los va a llevar a resolver el problema, sino solo a su agravamiento. Yo creo que es el gran pendiente y la gran deuda, en particular de esta presidenta, que está queriendo hacer una intervención seria en materia de procuración de justicia y en materia, bueno, de procuración de justicia no, en materia, dejémoslo, policíaca y de persecución a criminales, pero no están atendiendo el tema de desaparecidos y es un dolor que va creciendo comunidad por comunidad en este país, Renato. Así es. Alejandra, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis puntual, preciso y que nos pone el dedo en la llaga. Gracias, Alejandra. Durísimo hablar de esto antes de Semana Santa, mi querido Renato, pero pues es ahora sí que una de las cruces que este gobierno va a tener que cargar. En efecto, muchísimas gracias, Alejandra. Un abrazo como siempre. Abrazo. Y en Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, recordó a Marlon Brando, quien cumplirá 102 años, y propuso un recorrido por lo mejor de su filmografía. Destacan títulos como Un tranvía llamado Deseo, El salvaje, Nido de ratas, El último tango en París, El padrino y Cosecha de odio, películas que consolidaron su legado como uno de los actores más influyentes del cine. Este 3 de abril, el gran Marlon Brando habría cumplido 102 años. Y este es un buen motivo para recorrer lo mejor de su filmografía. Y José Antonio Valdés Peña, nuestro crítico, nuestro especialista, estuvo a cargo de esta selección. José Antonio, hola, buenas noches. Oye, pues sí, mira, yo digo que siempre que los grandes siguen cumpliendo años y seguirán cumpliendo años, aunque ya no estén en este plano, en esta dimensión con nosotros. Marlon Brando, pues efectivamente un 3 de abril de 1924 llegó al mundo, allá en el estado de Nebraska, hijo de actores, hermano de una actriz como lo fue Jocelyn Brando. También padres que sufrieron alcoholismo y había un esquema de violencia intrafamiliar fuerte que sin duda marcó la personalidad de Brando, que pese a en algún momento, como le dijo Stella Adler, que pudo haber sido el hombre más bello del mundo, como ella lo llama, también era un hombre profundamente retraído, con severos problemas de timidez. Qué cosa tan extraña, ¿no? Siendo pues uno también de los más grandes actores de todos los tiempos. Francis Ford Coppola, cuando recibe la encomienda de hacer El Padrino, dice: este personaje de Vito Corleone lo tienen que hacer los dos mejores actores del mundo, Marlon Brando o Laurence Olivier, y afortunadamente Marlon Brando pues lo hizo. Entonces, vamos a hacer un recorrido, son 6 películas de 40 películas que Brando filmó entre 1950 y el año 1999 aproximadamente, y pues bueno, con esto vamos a cubrir algunas etapas importantes de su carrera. Desde luego, pues el gran lanzamiento, el gran descubrimiento de Marlon Brando llega con una adaptación de una obra de Tennessee Williams llamada Un tranvía llamado Deseo, 1951. Pues ahí estamos viendo a Marlon Brando acompañado de Vivien Leigh y estos dos personajes, ¿no? Blanche Dubois, esta mujer enloquecida que viene de un acaso de abuso sexual, y por otro lado esta bestia terrible llamada Stanley Kowalski, que con toda esa fuerza y erotismo lanzó a Marlon Brando a la pantalla grande y sin duda pues puso a los actores del famoso método de Lee Strasberg y Elia Kazan en la pantalla grande y en primer plano de la actuación del cine mundial. El salvaje, en 1953, de Laszlo Benedek, pues bueno, nos lleva a un Marlon Brando que trata de hacer otro tipo de personaje, en este caso, pues una figura icónica que es este cuate en su motocicleta con su chamarra de piel, estos rebeldes sin causa que entre Marlon Brando y James Dean dieron como esta configuración de estos cuates rebeldes, de estos cuates que están en un plan totalmente contestatario. En la película alguien le pregunta: ¿y tú contra qué te rebelas? Y Marlon Brando contesta: contra lo que me pongas enfrente. Entonces, esa actitud, esa fuerza y esa iconografía de Brando en la motocicleta, sin duda se volvió una parte importantísima de su carrera. Pero llegará el primer Oscar en 1954 con una obra maestra de Elia Kazan, Nido de ratas, en la cual pues Marlon Brando interpreta a un boxeador fracasado que pues sobrevive como golpeador de la mafia de los muelles de Nueva York, y viene el momento maravilloso de la toma de conciencia, donde el personaje tiene que pues a través de la delación
tener que salvar precisamente la integridad de los trabajadores. Una película de una dureza excepcional, con actuaciones fabulosas, 8 premios Oscar y sin duda pues uno de los grandes momentos de Brando en la pantalla. Después, pues bueno, Brando se vuelve director de cine, corrió Stanley Kubrick del rodaje de El rostro impenetrable, nada menos, un western donde por cierto aparece nuestra mexicanísima Pina Pellicer como coprotagonista. Se volvió veneno de taquilla, hizo un montón de cosas muy desagradables en muchísimos rodajes y de repente 1972 se vuelve un año clave en su carrera. Por un lado, Bernardo Bertolucci se lo lleva a Francia y con él filma El último tango en París, pues una película que se ha vendido como una película erótica, pero es más bien una película sobre el sexo y la muerte y un personaje americano que vive en París y que pues bueno encuentra una relación tóxica con una joven encerrados en un departamento. Sin duda, una de las obras clave de los años 70, pero desde luego vendría ese mismo año contra todos los pronósticos con un Francis Ford Coppola que lo defendió a capa y espada para que él fuese Vito Corleone, pues viene El Padrino, este personaje maravilloso de Vito Corleone, este patriarca, sí, es un líder de un grupo de crimen organizado, es un mafioso, es un hombre que ha matado gente, pero también es un padre y eso creo que en el caso del Padrino nos sigue moviendo y nos seguirá moviendo por toda la historia del cine. Y bueno, pues sin duda, ¿qué más podríamos decir del Padrino que no se haya dicho ya? Oscar de Mejor Actor, segundo Oscar para Marlon Brando, que rechaza públicamente por el trato que se daba a los indígenas americanos en pantalla. Y bueno, pues ahí nuevamente Marlon Brando rompiendo las reglas. Y cerramos con una película de los años 80, yo siento que poco recordada, Cosecha de Odio, la historia de una familia en Sudáfrica que de repente decide enfrentarse al apartheid, incluso en términos legales, y ahí es donde aparece Marlon Brando como un abogado que está a favor de eliminar estas reglas raciales y que bueno le trajo su última nominación al Oscar en esta ocasión como Mejor Actor de Reparto. No se la iba a llevar, pero de todos modos en un reparto donde aparece Donald Sutherland, Susan Sarandon, pues Marlon Brando en los 15 minutos que sale en la película da una cátedra de actuación y bueno pues un hombre complejo, un hombre que pues sus hijos tuvieron un final trágico, que finalmente pues él se acaba abandonando de una forma terrible en la parte física y emocional, pero que sin duda pues es uno de los más grandes actores que han pisado, no diría la pantalla ni el teatro, sino la faz de este planeta. Así que pues hoy que cumpliría 102 años, lo recordamos con mucho cariño. Busquen las películas, algunas están de libre acceso en YouTube, algunas están en Claro Video, algunas otras están en otras plataformas, pero bueno, sin duda Marlon Brando pues siempre será un personaje para recordar y sus momentos en el cine verdaderamente gloriosos. Ay, con personajes viscerales, incómodos. Claro, ¿no? profundamente complejos, contradictorios. Es decir, Marlon Brando no es solo una actuación, es una experiencia para ti como espectador de cine y sin duda, pues bueno, ha sido un hombre que ha dejado una huella profunda en todos los actores del mundo. Esa generación que lo recibió en El Padrino, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson, todos son sin duda herederos de ese estilo maravilloso de Marlon Brando, todos ya 80 y más en este momento, pero siguen siendo los grandes maestros de la actuación, pero sin Marlon Brando no hubiesen existido. Así es, José Antonio, como siempre, muchísimas gracias, por esta cátedra. Muy amable, muchas gracias. Gracias, José Antonio, un placer, buena noche. Esto es todo por hoy, recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas, hasta pronto.